revelación, tenemos que hablar de todos los antecedentes de este Espíritu de verdad, también conocido por toda la cristiandad como Espíritu Santo. Esos antecedentes son los que nos traen al momento actual. Para ello tenemos que retroceder la historia hasta nuestros principios, como hemos comentado antes, desde donde siempre nos ha acompañado y ha crecido con nosotros según nuestras fases psicológicas, ayudándonos en nuestra evolución cultural y social y emocional constantemente. Nos muestra los caminos necesarios para no equivocarnos y así llegar hacia la evolución de una manera más rápida y efectiva, sin tanto dolor como cuando nos desviamos, a causa de las divisiones y disensiones, sobre todo por los personalismos que podremos ver a lo largo de la propia evolución en este camino espiritual, como ha sido una constante. Tenemos la primera vez las noticias en un mundo primitivo que va a pasar de expiación y prueba. Tenemos por primera vez noticias de este espíritu de verdad. Ahora estamos en plena transición al mundo de regeneración, más bien ya hemos entrado en el mundo de regeneración y vuelve a haber otro caos, otra necesidad de ese empuje del espíritu de verdad. Él ha sido siempre un guía durante todo el caminar, siempre llamando nuestras conciencias al orden, en todas las etapas, haciendo el ser humano oídos sordos a su llamada y prefiriendo estar totalmente inmersos en la materia y nos olvidamos los principios que desde la espiritualidad se nos da. Y en aquel momento se verá. ¿Cuándo empezamos a tener nociones de esta ayuda? Pues tenemos que indagar en la arqueología espiritual. Llamamos arqueología espiritual a los antecedentes del mundo espiritual, porque todo lo que pasa o acontece en la parte física proviene directamente del mundo espiritual. En ese momento en que nuestro planeta primitivo empieza a recibir a los exiliados de Capella, es el momento en donde la transición de primitivo a expiación y prueba empieza. Y así vamos a ver esa cultura floreciente de egipcios, sumerios, y donde están también el Cromañón. Entonces, ellos nos van a ayudar a los que estamos en esa fase primitiva a ir, como niños, a irnos estirando para ir avanzando. Entonces, no solo aplicarán los conocimientos que traen de Capella, sino que nos ayudarán incluso en la fijación del ADN necesario para la nueva etapa. Según el libro del Camino de la Luz, habla que nuestro ADN genético en ese momento, para el Homo sapiens, es cuando queda fijado. Entonces, todas las demás especies empiezan a desaparecer, ¿no? Tenemos ahí un momento que es un salto psicológico importante en nuestras creencias, porque el primitivo tiene sobre todo los elementos de lo mágico, el pensamiento premágico, los cuatro elementos, ¿no? Y pasaremos a tener una primera toma de conciencia sobre las diferentes deidades de todas las culturas que se irán formando. Hemos hablado de los sumerios egipcios, pero sobre todo ¿de quién vamos a hablar? Del pueblo judío. Todos estos parámetros que ellos nos van a enseñar se irán fijando lentamente en nuestra psique. No es una cosa de ya, ellos llegan y nosotros cambiamos, ¿no? Entonces, ese espíritu de verdad, ¿dónde se nos empieza a hablar de él? En el Génesis. Todos recordamos a Noé, ¿no? Por su famosa arca, ¿vale? Pero desconocemos que también existen las 7 leyes de Noé, también llamado precepto de las naciones, que vienen directamente del espíritu de verdad. Algunos lo llaman el espíritu de verdad a lo largo de toda la Biblia, como bueno, eh, si fuera necesario, si fuera necesario que nos recordaran de nuevo en las naciones esa idea, era porque los judíos ya habían empezado a olvidar para qué habían venido, su expiación y su prueba. El motivo de todo esto está explicado en el Génesis de la siguiente manera. La tierra era corrupta ante el Creador y estaba llena de violencia, y el Creador vio la tierra y observó que era corrupta, porque toda carne había corrompido su sendero en la tierra. Significa que los que habían venido a ayudarnos también se habían corrompido con nosotros. Recordemos que en este momento había dos mundos, el primitivo y expiación y prueba en lucha, ¿vale? Dios le da 7 preceptos. Uno era no adorar a ídolos, para sentar las bases del monoteísmo en nuestra psique. Pero después había otro que era no cometer pecados de índole sexual. Pero no se estaba refiriendo a los que hoy en día conocemos, sino se está refiriendo a no acostarse con los padres,
con las madres, los hijos, los hermanos, pues éramos tan animalizados que todavía el concepto de familia no se tenía. Es como los animales, ¿no? Pero hay uno muy curioso, que es no a comer carne de un animal vivo. Mientras unos estaban en una cultura buena, los demás todavía corríamos a comernos los animales vivos, no crudos, vivos. Fijaros los preceptos, para que nuestra psique pase del plano animal al plano de expiación y de prueba, en donde ya estaban todas estas culturas. Y le dice a Noé una cosa muy importante. Lo que tienes que hacer es establecer cortes de justicia. ¿Por qué? Porque igual que en el mito de Caín y Abel, Caín, que mata al hermano, se va lejos. No hay realmente una justicia como encontramos hoy en día, donde se paga con unas penas. No existe tal cosa. Porque todavía no está, la sociedad todavía no tiene todo eso, pero sí que lo conocían los judíos. ¿De acuerdo? Esto es una llamada al orden al pueblo judío, porque se estaba desviando y estaba acercándose más a la animalidad que a lo que había venido. Estas normas, estas simples normas, tenían que ayudar a la evolución y a la unión de los habitantes de la tierra, no solo del pueblo judío, contribuyendo a un salto del mundo primitivo a expiación y prueba. Este precursor fue por el Espíritu de verdad, que venía, decía y nos ayudaba, ¿no? Por eso teníamos lo que se llaman esos profetas. Después nos encontraremos que viene por primera vez el Espíritu de verdad con Moisés. No que viene por primera vez, perdón. Que viene con Moisés a darnos los 10 mandamientos. Pero el ser humano es imprevisible y se empieza a separar en diferentes sectas e interpretar cada uno a su manera las leyes. ¿Qué ocurre? Que estando con los egipcios en el pueblo de Egipto, se decide que salgan de allí porque se estaban desviando una vez más. Esa dualidad psicológica que fueron incapaces de adaptarse al 100% al monoteísmo que pedían desde la espiritualidad superior. Entonces tienen que salir los judíos al desierto para fijar eso. ¿Qué ocurre? Que mientras están en el desierto, lo que es les da las tablas de la ley a Moisés en esta primera revelación. Pero el pueblo judío ya se estaba desviando de nuevo, hasta el punto que Moisés, cuando recibe por primera vez las tablas de la ley y baja, se encuentra que están adorando el becerro de oro. O sea, se alejan del Dios que ellos conocían o de su camino espiritual, lo que habían venido a hacer. ¿De acuerdo? Moisés se enfada, tira las tablas, las rompe y entonces después tiene que pedir perdón a Dios y tiene que volver una segunda vez a por estas tablas. Y así nos encontramos por primera vez con la primera revelación de la que nos habla el espiritismo. Entonces ya estamos al 100% en un mundo de expiación y de prueba. Es un nuevo aviso de la espiritualidad. Tenéis un camino espiritual para hacer y concienciar a toda la humanidad. Sois los precursores. Seguid hacia adelante. Aquí observamos cómo el espíritu de verdad ayuda en el avance moral del planeta, dando unas normas de convivencia que el mundo necesita conocer. Ya se han preguntado algunos de los preceptos de Noé. Ya no se comen animales vivos, ya no se les ocurre comer animales vivos. Pero van a empezar otras batallas psicológicas, ¿no? El planeta ya ha hecho la transición. Ya vamos viendo el cambio en todo, psicológicamente en todos. Habían pasado unos 1500 años, más o menos. Ahora ya no se habla de incesto. Ahora se pide no pecar de pensamiento, o sea, no desear a la mujer del prójimo. Ahora se habla de honrar al padre y a la madre. Se nota como ahora esas normas son mucho más morales, porque ya estamos preparados. La animalidad se está despegando de nosotros. Entonces todo este decálogo amplía el rango de acción para que seamos más conscientes del bien y del mal. Hasta entonces se conservaba la fe en un único Dios y algunas costumbres que habían heredado de sus antepasados. Poseían un concepto claro de Dios, pero no querían el sacrificio que conllevaba aceptar sus normas. Y eso sigue pasando hoy en día. Tampoco poseían leyes fijas sobre la vida social y moral. Eran bastante movibles porque estábamos todavía en ese momento donde queríamos hacer una justicia social. Habiendo residido en Egipto, algunos de ellos copiaron ciertas costumbres paganas. Era necesario, por consiguiente, enseñar a los israelitas en qué consistía su verdadera fe y a qué leyes debían atenerse. A lo que habían venido. Venían con un propósito, venían con un trabajo.
Lo que Moisés pide ya se encuentra instalado en nuestras conciencias. Solo nos pide que lo pongamos en práctica, porque psicológicamente ya estamos preparados para trabajar en esos 10 mandamientos. Pero el desvío hace que los lleve por el camino durante 40 años en el desierto, hasta que vuelvan otra vez a centrar el trabajo espiritual o el camino espiritual. Loli nos ha estado explicando un poco cuándo apareció por primera vez ese espíritu de verdad. Nos encontramos que las otras veces que han aparecido muchas veces no le hemos dado importancia. Y como nos dice, estaba Moisés dando vueltecitas durante 40 años y en uno de esos asentamientos hay una historia muy curiosa que me parece que los espiritistas necesitamos conocer. Dice que Moisés, que estaba dentro de su tienda de campaña, y no paraban de llegar personas, mujeres, niños, llorando, diciendo que querían carne. Recordemos que ellos tenían maná. Maná es unas semillas que caían cada noche, nadie sabe dónde, y ellos al día siguiente lo utilizaban para hacer harinas, para hacer comida, para incluso tener bebida. Entonces estaban comidos y estaban alimentados, porque eso cada noche sucedía desde que empezaron a viajar por el desierto. Pero las personas no estaban contentas y querían más. Entonces fueron a quejarse a Moisés. Muchos tenían acuerdos de cuando estaban en Egipto, le hablaban de aquellos pescados que se comían en el Nilo. Entonces Moisés empezó a sentirse mal. Mal porque, claro, ve a su pueblo sufrir. Él no sabe cuánto tiempo le queda, no sabe lo que tiene que seguir haciendo. Y está viendo que su pueblo está olvidando el compromiso que tenían por una nueva vida, por aquello que era la tierra prometida para todos ellos. Una de esas tardes que él está en la tienda de campaña y no puede más, se dirige, como hacía en muchas ocasiones, a Dios, a Yahvé, y le dice que no puede más con el sufrimiento, que para ser el pueblo elegido la verdad es que los está haciendo sufrir, está viendo cómo cada día vienen a quejarse y que necesita una solución. Que le dé una solución o, si no tiene una solución, que por favor lo mate. Porque él no es el padre de aquellos jóvenes, no es la madre de los niños que están llorando y no puede llevar el peso de todo ese sufrimiento que está viendo sobre sus espaldas. Y entonces le pide eso, le pide que lo mate. Dice que Yahvé se le presentó, en este caso hablamos del espíritu de verdad, y le dijo, reúne a 70 de las personas más sabias y cultas, de los que se llamaban ancianos, que sean de tu confianza, y tráelos esta tarde a la tienda de campaña. Yo os recordaré a todos algo que tengo que recordaros y os daré alimento para todo un mes. Como comprenderéis, Moisés tuvo sus dudas, como todos las hubiésemos tenido, y le preguntó a Yahvé, ¿acaso quieres que matemos a todos los caballos, a todos los camellos, a los animales que tenemos aquí para que podamos alimentarnos durante este mes? Somos muchos. Y él le dijo, ¿no tienes fe en mí? ¿Crees que no puedo hacerlo? Claro, con esas palabras, Moisés se tiró para atrás, pensó y en un acto de fe, que es lo que estamos intentando llevar adelante los espíritas, en un acto de fe confió y le dijo, de acuerdo, yo confío en ti. Reunió a 70 de los ancianos en su tienda de campaña, hizo un listado primero y entonces hizo que se apuntasen para saber quién iba a venir y quién no. Mandó a algunos de los amigos suyos a buscar a esas 70 personas y quedaron todos por la tarde en la tienda de campaña de Moisés. Allí aconteció otra vez más la manifestación del Espíritu de verdad, que para nosotros es lo importante, saber cómo son esas manifestaciones. En la historia dice que se le apareció Yahvé como una especie de halo de luz parecido a una paloma. Imaginaros la túnica de un espíritu elevado blanca. No me digáis que no parece una paloma. Y hablando con todos los que había allí, todos los presentes, les dijo que iba a compartir el espíritu que había encima de Moisés, no el espíritu de Moisés, el que hay encima de Moisés, por lo cual era el que estaba inspirando a Moisés, y lo iba a compartir con todos los presentes.
Se dice que aquella tarde todos estuvieron viendo sus compromisos espirituales, todos estuvieron haciendo predicciones, todos estuvieron hablando del futuro del pueblo de judío durante toda la tarde. Todos los que allí estaban. Eso nos dice que todos abrieron los canales mediúnicos, que eso sí es algo que a los espíritas nos interesa, quizás más que la historia. Cuando ya acabó todo esto, todos volvieron a la normalidad. Algunos de ellos nunca más volvieron a tener ese fenómeno, pero lo curioso es que llegó a la tienda de campaña un niño diciendo: Moisés, Moisés, hay 2 personas en el poblado que están haciendo predicciones. Y cuando les dijo quiénes eran, efectivamente eran 2 amigos suyos que estaban anotados para haber ido a su tienda de campaña y no se habían presentado. Ahí estamos hablando del compromiso espiritual, del compromiso espírita con el centro, aquello a lo que nos hemos comprometido espiritualmente. Como esas 2 personas se habían comprometido a asistir a la tienda de campaña, su mediunidad se abrió en el momento que tenían que haber estado allí. El problema es que en vez de ser inspirados por espíritus elevados, fueron el hazmeir del pueblo, porque estaban inspirados por espíritus un poquito más inferiores, inspiraciones que no llevaban a ningún lugar, y alguno de ellos incluso dice que parecía que estaba borracho, que hacía el payaso. Todo eso, a medida que se desapareció la tienda de campaña, desapareció también en ellos y no se volvió a dar. Pero imaginaros la importancia de llevar adelante nuestro compromiso. Esas 2 personas se habían comprometido a ir al centro de la reunión y no habían ido, pero su compromiso, estando donde estuviesen, se llevó adelante. Eso pasa muchas veces con los espíritas, que tenemos un compromiso y no lo llevamos adelante. Pero bueno, la historia no acaba ahí. La historia acaba con que al día siguiente levantamos la tienda de campaña y empezamos a caminar. Moisés estaba esperando a ver qué sucedía y de pronto empiezan a llegar muchas codornices, muchas, y cuando digo muchas, según las escrituras, empezaron a morir cerca del poblado, a la altura de 1 metro del suelo aproximadamente, llenaron. Y no solo eso, sino que cada X kilómetros había, donde ellos iban a hacer el asentamiento, todas esas codornices muertas, para que se pudiesen alimentar durante todo el tiempo que había dicho Dios. Volvemos a hablar de compromisos. Dios se había comprometido, lo cumplió, Moisés en un acto de fe también, y de pronto empiezan todos a coger esas codornices, a alimentarse, y en el asentamiento de ese primer día se tienen que levantar y se tienen que ir, porque muchas personas fallecieron al alimentarse de esas codornices. El asentamiento quedará para siempre para la historia como el cementerio de los codiciosos. Todos aquellos que no compartieron, esto lo podéis leer en las historias de la Biblia, que muchas veces leemos de cualquier manera y no vemos la parte espiritual. Todos aquellos que no compartieron, que cogieron más de la cuenta, que no pensaron en las personas necesitadas, en los niños, todos desencarnaron, todos fallecieron. Moisés levantó el asentamiento cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, se fueron a otro lugar. A partir de ahí ya se volvió al compromiso que se tenía. Daros cuenta qué importante es llevar adelante nuestros propios compromisos. De ahí vamos a pasar ya a la segunda revelación de la que no nos ha hablado Loli, pero nos la ha presentado, que es cuando viene Jesús. Ya estaba todo preparado, esos descendientes de aquella migración de Moisés ya estaban asentados en la tierra prometida, y ahí tiene mucha importancia Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, en el desenlace de la vida del Mesías, de Jesús, gracias a sus invasiones, gracias a todo lo que él fue creando, creó las bases para la unidad y los pactos necesarios entre los diferentes pueblos para el cambio psicológico, mental, para la venida del Mesías. Pensar que allí empezaron muchas culturas florecientes. Empezó el apogeo de la cultura romana, de la griega, de muchas otras. Entonces, él tuvo una importancia importantísima en ese momento. Pero fue más importante aún cuando él muere. Porque a la muerte de Alejandro Magno, su magnífico imperio ya estaba algo debilitado y, es más, se dividió en 3 y empezaron a intentar imponerse a los judíos. Imponían sus dioses helénicos, por la fuerza. Como eran muchos más, lo estaban empezando a conseguir. Excepto
por uno de los pueblos judíos, que son los macabeos, que se rebelaron. Ellos demostraron tener fe al monoteísmo, porque lucharon hasta la muerte. Con tal ahínco, con tal fe en Dios, que consiguieron llegar a un pacto con los descendientes de Alejandro Magno para que permitiesen en todo lo que es los judíos la libre expresión de culto. Cada uno podía creer en lo que quería. Entonces los macabeos, los judíos, pudieron seguir siendo monoteístas. Mirar un pueblecito tan pequeño, qué impacto tan grande, porque va a ser muy importante que los judíos sean monoteístas para la venida de Jesús. Porque todos estos se habían preparado para luchar, pero luchar por una idea para sembrar el terreno para la venida, como también había hecho el Imperio Romano. O sea, todo lo que está rodeando a la vida de Jesús es muy interesante, porque el Imperio Romano, que ya se encontraba en aquel momento asentado, porque había surgido de Roma, de la ciudad, invadiendo toda Italia y se había expandido hasta Egipto, antes de la venida de ese Mesías, que todos conocemos como el Maestro, como Jesús, hace que destaque la presencia de Augusto. Augusto destaca por una serie de virtudes que son paciencia, tacto, perspicacia política, cosa muy importante, y sobre todo lo que hizo durante su mandato. Su mandato es famoso porque consiguió la Pax Augusta. La Pax Augusta, para quien no lo sepa, es que toda la sociedad mediterránea estuvo 200 años en paz. Estuvo 2 siglos con esa Pax Augusta. Bajo la dirección de Augusto también subió mucho lo que es la industria, lo que es el comercio, y una cosa importantísima, consiguió una seguridad y una rapidez importante en los intercambios comerciales. Diréis, ¿por qué esto es importante? Porque esos cambios fue lo que trajo las calzadas romanas, que fue lo que permitió que los apóstoles y que Jesús pudiesen ir de ciudad en ciudad y de país en país de forma más cómoda y mucho más rápida. Imaginaros si fue importante lo de Augusto, que sus leyes incluso llegaron a regular la situación de los esclavos y de los hombres libres. Por lo tanto, es muy importante, mucho, para la expansión del cristianismo. Antes de la llegada de Jesús, muy poquito antes, a pesar de todo, ya se empezaban a dividir las ideologías. Es un cíclico. El ser humano es tan libre de pensar que nos vamos apartando de aquello en lo que deberíamos creer. Y entonces la unificación de miras y pensamientos se empieza a dividir. Va por un lado y por el otro. Tenemos, por ejemplo, la historia de Jerusalén, que era una ciudad de paz, una ciudad de amor, una ciudad que en ese momento, cuando viene Jesús, sin embargo, era considerada la ciudad más peligrosa. Imaginaros cómo habían cambiado las cosas. De los años de paz habíamos pasado a que Jerusalén era considerada la ciudad más peligrosa. Ahí nos encontraremos entonces con dentro de esas divisiones, con los fariseos, que todos los conocemos porque son los que suelen mirar más las formas que el interior, son más importantes las apariencias, los saduceos, que son los aristócratas, los que son un poco más conservadores, los que miran más la parte material, y por supuesto los celotes. Los celotes podríamos decir que son los luchadores de un ideal, pero a través de la violencia. Y Jesús nunca ha sido motivador de ese tipo de violencia. Estos pueblos, estas formas de pensar, estas filosofías se separan simplemente por interpretación de unas mismas escrituras. Todos en ese momento ya tienen la capacidad y el nivel psicológico para profundizar dentro de las leyes que nos había dado Moisés, para no discutir. Y sin embargo ellos van discutiendo simplemente por las letras, por las formas, por interpretaciones variadas. Daros cuenta qué importante es a veces que todos sepamos ser comprensivos. Estas divisiones las hemos visto en el pasado, las vemos con Jesús y las estamos viendo ahora, porque nos separamos muchas veces por una letra, por una coma o por algo que creemos que está en nuestra razón, cuando es nuestro ego el que no nos permite entender a los demás a veces. En realidad ninguno es mejor que otro, pero pocos en ese momento estaban haciendo las cosas conforme el Espíritu de verdad había indicado. Todos sabían cuál era su labor, todos sabían cuál era el trabajo espiritual, todos sabían cuál era su compromiso, pero no lo estaban llevando adelante. Esa segunda revelación, quizás la más importante que conocemos porque marca la venida del Mesías,
está dada también otra vez por la participación del Espíritu Santo, de ese Espíritu de verdad, porque es el que le anuncia a María la venida del Mesías. Ahí es cuando vuelve a aparecer el Paráclito para anunciar al plano físico todos esos acontecimientos que se avecinan. No va a haber alegación de ignorancia por parte de nadie, porque todos son informados de esa nueva era. Pensar que esos famosos ángeles que se les aparecieron a los pastores, a los reyes magos, son espíritus, emisarios del Espíritu de verdad, que vienen a anunciar la venida del Mesías. Por lo tanto, ya no hay aquello de no sabemos, alegamos ignorancia, no, no. Hasta los más llanos, hasta los más ignorantes, tenían nociones de todo eso. Pero vamos a volver a cuando el Espíritu de verdad indica su presencia, porque ahí acaba un ciclo, acaba el ciclo de los profetas. Ya no hacen falta aquellos profetas que venían, que indicaban el camino a seguir, aquellos que eran inspirados por el plano superior para darnos esas noticias. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque esos que lideraban al pueblo no son necesarios porque las bases ya están asentadas. Ya tenemos una ascensión moral, emocional, espiritual y psicológica de la humanidad. Todos sabemos entender lo que está bien y lo que está mal. Y la importancia de todos estos detalles nos la da Juan, porque cuando Juan estaba bautizando y estaba predicando, decía, viene tras de mí alguien que es mucho más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera de agacharme a desatarle las sandalias, porque yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, que para nosotros los espíritas es el Espíritu de verdad. Ahí finaliza el tiempo de las profecías, de los profetas, y se va a iniciar lo que es la era mesiánica. Ya tendremos con nosotros al Mesías. Recordemos que el Espíritu de verdad descendió en el momento del bautismo con Juan de Jesús y lo estuvo acompañando en todo momento, desde que estuvo en el desierto, Galilea, en su desencarnación en la cruz, en todo momento hay inspiraciones y hay momentos en que incluso el propio Jesús habla de él. Porque si recordamos las primeras palabras de su sermón, el primer sermón que dio Jesús en Nazaret, empezó diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba hablando de la inspiración, de la mediunidad, de ese espíritu de verdad que lo inspiraba a él también. Y continúa diciendo, porque es mi compañero y luego estará con vosotros cuando yo ya no esté. Es muy importante porque no es el propio Jesús, no es Dios, son espíritus que nos acompañan, que nos asesoran. Daros cuenta que, por ejemplo, cuando Jesús manda a algunos de sus seguidores, que recordemos que los manda de dos en dos. ¿Por qué los manda de dos en dos? Porque no es bueno ir solo. Porque aquel que cree que solo puede sacar adelante un centro espírita, una idea espiritual, una idea cristiana, está totalmente equivocado. El yo solo puedo es imposible. De ahí que Jesús los mande de dos en dos. Porque es necesario que siempre estemos apoyados por alguien que nos comprenda, que nos dé apoyo, a quien apoyar a veces. Entonces es muy importante que sepamos reconocer ese momento, porque es la unión es lo que va a hacer que podamos progredir, porque primero empezamos dos, luego cuatro, luego ocho, y poco a poco es como vamos multiplicándonos. Es la única manera de poder hacerlo. Cuando Jesús les dice que la mies es mucha, los segadores son poco, y os pido que vayáis a multiplicaros, no es por acaso. Y los espíritas perdemos todos esos principios, todos esos conceptos, como si no los conociésemos. En ese momento es cuando Jesús los manda y les dice también, como consejo y como aviso, os mando como corderos en medio de lobos. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con los espíritas? Bueno, yo os preguntaría, ¿cuáles son los lobos actuales con los que lidiamos cada día? La sensualidad, el materialismo, la falta de empatía, las vibraciones de odio y miedo que estamos viendo ahora mismo a través de la pandemia no nos permiten acercarnos a la gente, guardamos distancias. Esos son nuestros logros actuales. Nos encerramos y no pensamos en los demás.
puedo hacer un inciso. Todo tuyo. Cuando fueron los 70 que fueron a predicar, realmente muchos venían desde el momento de Juan el Bautista, que cuando Jesús se bautizó ya también fueron ayudados por lo que se llama el Espíritu de verdad. O sea, era como una constante para ir recordando. No estaba masificado, como vendría después la tercera revelación. Entonces, la importancia que vemos de cómo nos van ayudando poco a poco. No olvidemos que Jesús dejó muy pocas cosas dichas como sentencias. Él hablaba por parábolas. Sin embargo, en el cenáculo, cuando estaba próximo a desencarnar, intentó dar una especie de mandamiento, por decirlo de alguna manera, a sus discípulos, que nos lo tendríamos que aplicar todos nosotros. En Juan 13 podemos leer que dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dices, bueno, eso está escrito en muchos lugares, pero luego dice, porque vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os conocerá como discípulos míos. Y ahora yo sí que cuestiono y lanzo una pregunta al aire, quien quiera que se la conteste. ¿Pensáis que los espiritistas se nos puede identificar como discípulos de Cristo? Analizando nuestras actitudes. ¿De verdad sabemos qué es amar? Ya no hablo del prójimo, hablo de nuestro propio compañero de ideal. Analicemos esta pregunta porque va a ser muy importante, porque después de 2000 años todavía no hemos aprendido esa máxima de Jesús. Y si reflexionamos sobre ella nos daremos cuenta que va a influir mucho en nuestro futuro espiritual. Bueno, Jesús no nos dice que nos va a abandonar, nos da un nuevo objetivo, una nueva manera de profundizar en las enseñanzas y anuncia una nueva etapa, la venida de un nuevo crecimiento espiritual para irnos cada vez yendo más directamente hacia ese conocimiento espiritual o esa conciencia real. Entonces nos dice que el Consolador o el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él ya sabe, de alguna manera, que vamos a volver a desviarnos. Una vez se desvía, otra vez se desvían y volvemos de nuevo. Bueno, Él tenía que cumplir con todos los ritos, porque las personas aún no estaban preparadas para entenderle. Por eso se bautiza. Por eso Él dice, no piensen ustedes que he venido a abolir o a derribar la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirla. ¿Por qué para cumplirla? Porque sabe que todavía hay ese momento psicológico donde unos están preparados para más y otros para menos. Dice, porque a vosotros os he dado saber sobre los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Está hablando de todos esos primeros cristianos, de los apóstoles, de aquellos que iban a divulgar. Psicológicamente aún no estaban preparados para dejar los ritos, todos ellos, y empezar a profundizar dentro de las leyes mosaicas y las verdades espirituales. Esa misión se las dejaría a los discípulos para más adelante, para cuando ellos fueran capaces de entender realmente la profundidad de la misión que les había dado. No estarían solos, una vez más el Espíritu de verdad estaría con ellos para ayudarles en esta nueva tarea de regeneración, de entendimiento y profundización consciente de las enseñanzas del Maestro, donde el amor, el perdón y la espiritualidad superior marcarán la trayectoria humana. Jesús sabía que ellos no estaban preparados para entender el significado espiritual todavía, porque hasta ese momento el Espíritu de verdad estaba con los discípulos, no dentro de ellos. Que es muy difícil estar al lado que estar dentro. Los discípulos no podían entender la profundidad del significado de las palabras de Jesús hasta que el Espíritu de verdad no estuviera dentro de ellos. Lo mismo que pasó en la tienda de campaña con Moisés. Hasta que no entró, no supieron realmente cuál era su misión o se habían perdido. La primera manifestación más notoria del Espíritu de verdad es cuando reunidos los apóstoles, junto con María y los hermanos de Jesús, que habría unos 120 más o menos, nos cuentan, más o menos personas, acudieron a la reunión para orar, porque ellos solían recordar a Jesús y oraban asiduamente. Todos estaban temerosos, porque ya había las persecuciones romanas y judías y querían irse de allí, pero como Jesús les había dicho que estuvieran en Jerusalén, pues ellos estaban allí esperando, ¿no? ¿Qué ocurre? En ese momento era el día del Pentecostés y había mucha gente que había venido a la Pascua judía, habían venido de todos los rincones. Pero ellos se mantuvieron por su fe en Jerusalén, aguardando las indicaciones de Jesús, las que les había dado. Sobre la necesidad de permanecer allí, una vez más, esa prueba de fe.
Cuando ocurre el famoso Pentecostés, el Espíritu de verdad les hace hablar en diferentes lenguas. Baja la lengua de fuego famosa, les habla las mediunidades, entra dentro y ellos de verdad empiezan a comprender el sentido profundo de lo que tenían que hacer. No solo les dio el don de las lenguas, sino también un propósito en la fe. Dar testimonio, aumentándoles el valor y el coraje para lo que tenían que hacer, porque para eso está, ¿no? Claro, Pedro baja, se reúne con los que había y empieza la gente a llegar, él empieza a dar su primer sermón. Venían de todos lados y lo escuchaban y lo entendían. Unos decían que estaba borracho, que si no. Este primer acto público de Pedro es ese valor necesario que le da el Espíritu de verdad. En ese momento, aprovechando que había venido miles de personas a la festividad judía, dio su primer sermón bajo la inspiración del Espíritu de verdad. Durante ese llamado espiritual consigue una conversión de más de 3.000 almas llamadas a este nuevo trabajo. Se reunieron, vinieron 3.000 almas. Algo parecido pasó con Francisco de Asís. Es muy importante. Después harían la casa del camino, donde llamarían los hombres del camino porque iban al camino a recoger a la gente necesitada. Pedro entonces empieza ya ese momento del estudio del Evangelio. Es muy curioso cómo habla de mediunidades, cómo hace muchas cosas, pero no es el momento, ¿no?, de hablar de esas historias, sino Pedro y Juan viajaron a diferentes lugares y siempre invocaban el Espíritu de verdad, que descendiera sobre los fieles de aquellas regiones, para recordar, para hablar, porque recordar que en ese momento los mártires que habían venido eran tan importantes, habían venido a enseñarnos un camino. La figura de Simón Pedro se destaca por encima del resto de los apóstoles, pero es por esa fuerza, esa valentía que él mismo nos va transmitiendo. La predicación de Pedro, sin embargo, estuvo por lo general en los primeros años limitada al pueblo judío. Fue Pedro quien bautizó al primer cristiano no judío, que era de nombre Cornelio y su familia, en Cesarea, debido a una inversión que había tenido en Job, pero también lo había tenido el otro. Fijaros las conexiones, ¿no? Pero de todas maneras no venía un momento difícil, porque era el estudio de la buena nueva que sería encomendada a almas nobles, fuertes y trabajadoras. Tenían que estudiarla, concretarla, entenderla, transmitirla. Porque había un segundo nivel de entendimiento en las verdades espirituales que Jesús nos había dado. Por eso se les concede el Espíritu de la verdad, para que puedan comprender y transmitir con claridad las palabras a este nivel. Por eso Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ya no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y hablará todo lo que habrá de venir. Fijaros, tienen un trabajo en ese momento bastante intenso. Les surgen muchos padres de la iglesia, surgen muchos padres ahí para ir recordando y poniendo las cosas en su sitio. Pero vamos a explicar otra cosa. Dentro de esas figuras importantes nos encontramos con Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un nuevo apóstol que ni siquiera conoció personalmente a Jesús. Él no pertenecía al círculo de los 12 apóstoles, sin embargo, su camino, cualquiera que lo estudie verá que está lleno de incomprensiones y de adversidades. Pablo es un artífice inminente de la construcción y expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Tenía mucho talento, tenía mucha convicción y tenía un carácter indiscutiblemente misionero. Es lo que le llevó a hacer todo eso que hizo. Pablo podríamos analizarlo como un evangelizador de primer orden, allí donde él llegaba y hablaba, y además sus ideas eran muchas veces transgresoras, ¿vale? Pensar que junto con Pedro, con Simón Pedro, del que os ha hablado Loli, es quizás una de las figuras más importantes de los divulgadores del primer cristianismo. Para que os hagáis una idea de cómo fue su vida, mientras que en el Antiguo Testamento, y haciendo las analogías necesarias, nos podemos encontrar con el mito de Caín y de Abel, que son dos hermanos que no superan sus diferencias, Pedro y Pablo, que humanamente eran muy, muy diferentes, sus caracteres chocaban en todo, no faltaron conflictos en su vida, su relación fue construida como un nuevo modo de ser hermanos, porque eso es lo que hicieron. Vivieron según el Evangelio, crearon esa forma nueva de hermanarse. Fue un hecho que fue posible gracias a esa nueva buena, a esa inspiración, porque Cristo estaba realmente en ellos. Ellos habían aprendido muy bien esa lección. Quizás el conflicto más importante y más relevante que podemos encontrar fue la discusión que tuvieron los dos en Antioquía.
porque es donde Pablo quería evangelizar a los gentiles y Pedro y los demás apóstoles no querían, porque ellos querían que todos los gentiles tuviesen que ser judíos para ser evangelizados. Y Pablo decía que no tenían por qué regirse por las leyes mosaicas, que podían ser cristianos, que podían ser evangelizados simplemente con un acto de fe, porque ellos quisiesen, que no tenían por qué circuncidarse, por qué tener dietas totalmente diferentes a las suyas. Y eso quizás es algo de lo más impactante, ¿no? Que dices, bueno, pensando tan diferente, pues Pedro y Pablo, pensando de maneras tan diferentes, llegaron a ser el uno con el otro totalmente condescendientes. ¿Qué palabra más bonita? Condescendientes. El uno con el otro. Se permitieron los dos luchar en el mismo ideal sin enfrentamientos. Esa batalla de si los gentiles sí, los gentiles no, no la ganó ni Pedro ni Pablo. Esa batalla la ganó el cristianismo, porque gracias a eso pudo ser extendido a todos los confines de la tierra sin necesidad de judaizar a los creyentes. Hoy quizás nosotros no podríamos decir que conocemos y que vivimos en Cristo si no fuese gracias a haber compartido ellos ese momento de lucidez. Romper esa barrera psicológica, imaginaros en aquellos tiempos, no imponerse, ser condescendientes el uno con el otro. Es magnífico analizar la vida de los dos. Mantuvieron su labor de divulgación y llegaron a acuerdos importantísimos porque su fe estaba por encima de sus egos y de sus personalidades. Y sus intereses eran sustentados por el plano espiritual porque cuando ellos tomaban una decisión siempre primaba la cristiandad. Qué importante es poder llegar a esas conclusiones. Es necesario entender e interiorizar que a pesar de todas las disputas que tuvieron, ambos nunca cesaron en un trabajo común, la divulgación, y que por supuesto no se separaron, no como los espíritas. Y ahora sí hablo en general, que estoy en un centro espírita, no me gusta y me voy, y abro el mío, o abro uno contrario a. Estamos todos dentro del cristianismo, estamos todos bajo el Pentateuco de Allan Kardec. Entonces, ¿de qué nos vamos a separar? Porque nuestro carácter es diferente, vamos a analizar y vamos a ser condescendientes. Aprendamos de estos dos grandes hombres. Las bases del cristianismo fueron una cultura en ese momento floreciente. Pensar que gracias a ellos la idea del monoteísmo y la fuerza personal de todos los apóstoles, no solo de ellos dos, hizo que durante casi 300 años esa idea siguiese adelante. El problema es que después de esos 300 años empezamos otra vez a olvidar la historia y empieza tiempo otra vez de discusiones, de dogmas, de divisiones ideológicas y nos olvidamos de la verdadera enseñanza de Jesús. No está en esas formas, no está en que cada uno interprete según su ego, sino en la unidad. Son muchos los estudiosos de Cristo, del cristianismo, incluso de la Iglesia, pero quizás, aunque todos ellos han dejado su granito de arena, hay alguien que ha dejado un gran grano de arena. Ese ha sido Francisco de Asís, el sol de Asís, el poverelo. Es quizás una de las personas que mejor ha interpretado el Evangelio de Jesús. 1200 años después ya se dio cuenta que la Iglesia se empezaba a desviar. Y él empezó a enseñar con el ejemplo. Y empezó a avisar de que nos estábamos desviando. No se le hizo caso y ahí empezaron tiempos de oscurantismo, de divisiones. El cristianismo se empieza a dividir también. Se oscurece la labor de todos esos grandes misioneros, de esos grandes mártires. Y empiezan a incentivarse guerras, incluso santas, disputas, traiciones. ¿Por qué? Porque la fe que se tenía en ese momento, que se tiene en ese momento, no es una fe viva, es una fe muerta. Porque no creemos de verdad ni en Dios, ni en Jesús, ni en Cristo, ni en el propio Evangelio. Ahí es cuando la espiritualidad empieza otra vez a ponerse en marcha. Y dice, bueno, pues vamos a hacer algo. Y vienen grandes emisarios, como pueden ser Lutero, como John Hus, que intentaron dar unas pinceladas de claridad, pero esas pinceladas se olvidaron enseguida, no han sido suficientes. Así es cuando llega el siglo de las luces.
Es un símbolo de claridad, es un símbolo de razonamiento, intenta iluminar un poco las tinieblas de la humanidad. Ahí se prepara un gran movimiento literario, político, científico, filosófico, que se va moviendo por toda Europa. Y eso promueve un cambio totalmente ideológico y de costumbres en las poblaciones, en todos los países europeos. Y ahí surge de nuevo, al igual que surgió en su momento Alejandro Magno, alguien que viene a unificar Europa, Napoleón Bonaparte, que sigue la estela de Alejandro Magno y quiere unificar Europa, porque están preparando la venida de algo nuevo. Pero él decide que para unificar Europa hay que matar a Dios y se deja convencer de que Dios había que quitarlo de la ecuación. A partir de ahí, todo empieza a tergiversarse, empieza a cambiar. Todo esto que estamos contando lo podéis encontrar si queréis interiorizar un poco más en estos problemas del siglo de las luces, en el libro Después de la tempestad de Divaldo Pereira Franco. Ahí, cuando ya todo esto se está moviendo, es cuando se empiezan a escuchar metafóricamente los clarines en el cielo otra vez. Son llamados otra vez nuevos misioneros, porque ya es tiempo cumplido y toca venir otra vez el Espíritu de verdad. Eso quiere decir que estamos empezando a desviarnos. Y aquí es cuando volvemos a recordar aquellas palabras de yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que será el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es lo mismo que ha leído Loli antes, porque es importante saber que nos dice que no nos dejará huérfanos y que enviará a un consolador. En Francia, en ese momento, cuando todo está empezando con su declive otra vez, nace, recordar Francia, cuna de la luz, Hipólito León de Mirevaille. Es un hombre de letras, es un hombre de ciencia y que va a dedicar todo el final de su existencia a trabajar para el espíritu de verdad. Kardec, Allan Kardec, que es el nombre que adopta Hipólito León, insta a los nuevos apóstoles del mundo. Llama a jóvenes médiums a traer noticias del plano espiritual directamente y las compila en un magnífico pentateuco de sabiduría, que es la codificación espírita que todos deberíamos leer y que todos deberíamos conocer. Si de verdad todos la leemos y todos la conocemos, veremos que en lo que más hincapié hacen los espíritus, no Kardec, los espíritus, es en la necesidad ya de un cambio moral. Bueno, hemos pasado por Pedro y Pablo Apóstol, donde en ese momento Pedro hace esa condescendencia, lo permite, y el otro entonces empiezan a acabar los ritos. Con Pablo, Apóstol van acabando los ritos y empieza el nuevo momento de conciencia, pero vemos como las divisiones van oscureciendo. Hasta que llega Kardec de nuevo. Estos magníficos momentos, desde esos momentos, han pasado 164 años. Ya tenemos todos los elementos a nuestro alcance, pero desgraciadamente hemos vuelto a repetir las historias con Moisés, con Jesús y con Kardec. Surgen los fariseos, los celotes y los saduceos, y la doctrina se intenta despedazar, como si fuera de unos pocos. En el libro Transición Planetaria de Divaldo Franco se nos advierte de las celadas de las sombras, pero parece que no queremos escuchar. ¿En qué punto estamos? Vamos a reflexionar un poco. ¿Somos fariseos donde entendemos la letra pero no la ponemos en práctica? Quedamos mucho, hablamos mucho. ¿Somos saduceos que nos importa más el poder que el trabajo en equipo y el misionado al que deberíamos honrar? Soy fulanito, director de, estoy en tal, estoy en cual. ¿O somos los celotes, aquellos que prefieren destruir sin saber construir, olvidando que Jesús era paz? Aquellos que tiran las instituciones, destruyen todo y dicen, bueno, ahora voy a construir otra. ¿Dónde está nuestro corazón? Destruyendo instituciones que se han podido corromper por estar en manos humanas, pero que a su alrededor orbitan cientos o miles de espíritus necesitados que van en busca de salud espiritual. Muchas personas llaman a las puertas de esas instituciones. ¿Alguien puede entender que destrocemos un hospital porque algunos malos médicos o administradores lo estén corrompiendo? ¿No será necesario limpiar el hospital y no destruirlo para dejar a cientos de enfermos sin ayuda? ¿Por qué nos creemos los espíritas con derecho a destruir instituciones y a montar otras creyendo que van a ser mejores y que no van a ser corrompidas? ¿Destruiríamos un colegio porque algunos de los profesores no sepan enseñar? Pues alumnos que crecerían sin educación hasta la construcción de un nuevo centro. Esos son los celotes de hoy en día, ¿no?
Destruir es fácil, pero construir es necesario mucho tiempo. Son construcciones espirituales que han tardado 20, 30 años en ser construidas, 50, 100 años. Pero no importa para muchos. Destruir, tirar, dividir por la fe no es lo que nos ha enseñado, no es lo que nos ha enseñado Jesús. Lo hemos visto con la historia. Porque como Pedro y Pablo hemos de construir y trabajar en equipo para un ideal mayor que nosotros. No para nosotros, para nuestro ego, para lo que queremos, no. El escándalo es necesario, pero pobre el que lo motive, porque aquel que está dentro de las filas y decide romper, destruir o huir, tiene el conocimiento, pero le ha faltado la fe, la entrega, la valentía y, como decimos, el coraje del Espíritu Santo o del Espíritu de verdad, que nos anima a todos a seguir, porque 12 lo consiguieron. Otros se unieron. Como dice Joana, seamos abdevaras, pero todos juntos lo podemos, porque todos juntos lo podemos conseguir. Ahora, para terminar, Manolo quiere leer una de las comunicaciones que se llama Lealtad de Teresa de Ávila. Creo que nos representa muy bien el momento que estamos viviendo. Entonces, cuando estábamos acabando la conferencia, se nos dio esta comunicación y creo que es importante. En los albores de la nueva era, los días serán parte del trabajo infinito de mejora. No habrá descanso para el perezoso, ni paz para el que deba mucho. Los momentos llegaron, no hay tiempo que perder y el propio universo dará las herramientas para el desgaste íntimo a través de los desastres naturales y los devastamientos morales. Porque sólo así el hombre se depurará lo suficiente para traspasar al nuevo mundo. No habrá paz para nadie, ni descanso, porque los corazones no la tienen, y sólo a través de la depuración necesaria con el sobreesfuerzo y el perfeccionamiento se conseguirá ese cambio. Jesús, guía y amor de amores, no permitirá que los hermanos de camino se desvíen sin darles las herramientas para poder obedecer la ley de amor del universo que nos da el Padre que tanto nos ama. El Cristo revivido sonará como un eco en el corazón del ser humano que quiere recorrer nuevos caminos para conquistar la paz. Mientras, la guerra de las guerras se liberará en el alma y en la mente de cada ser humano, perturbando el entorno y rebajando el planeta a la inyección de la sexualidad y del dolor. Poder, sexo y dinero moverán los cimientos del planeta, consiguiendo que él gire hipotética y físicamente, y el mundo gritará para sobrevivir a la devastación del momento que se está viviendo. Mientras, los hombres de fe pasarán pruebas dolorosas y sufrimientos inimaginables. No habrá lealtad, ni amor, ni caridad a su alrededor, y el hombre de fe tendrá que demostrar su lealtad, su amor y su caridad sin desfallecer en el intento. Muchos caerán en las redes de la desazón, dejando caer la vida en el despeñadero de la locura y del desánimo. Creerán en el Dios íntimo como brújula egoísta de los días y amaneceres del alma, y habrá muchos desengaños del ego y del desamor. No se querrá cambiar ni trabajar, y se engañará al alma diciendo yo soy así. Y al igual que las canciones que resuenan en el alma el yo soy así, será una canción que permanecerá en el inconsciente durante la lucha del día a día, consiguiendo que el trabajador devoto no logre cambiar, creyendo que hace lo que puede. Si se hace lo que se puede, no se logra más que no hacer nada, porque la lucha deja de ser lucha para ser una quimera del no esfuerzo. Nadie está exento del desánimo, pero solo unos pocos consiguen librarse del esfuerzo del verdadero trabajo íntimo. ¿Cuántos espíritas han perdido el ritmo de la canción del soy así? Y creyéndose omnipotentes para luchar en la soledad del alma, sin buscar la ayuda en el corazón del hermano amado, aquel que nos enseñó el Padre Nuestro, y nos dio no su sangre, que era humana, sino su vida, que era divina. El amor de los amores del corazón de muchos cristianos dio la vida eterna, dando su esfuerzo de perdón en el último aliento. No conseguía articular palabra, pese al dolor, y en un grito de amor cantó la canción del Padre. No saben lo que hacen. Y ahora esa canción sigue en vuestra alma como un soniquete, igual que el yo soy aquí. Hay cristianos del alma, hermanos que estáis para la redención del mundo. No lloréis por lo que no lográis, sino esforzaros por lo que sois y deberéis encontrar en vuestro corazón. El mundo cambia. Los dolores del parto son fuertes y la denigración humana sigue su curso. Pero tú, cristiano sincero, leal al Cristo,
No decaigas ni te canses. No te encantes con mentiras ni te cantes la canción. Sigue hacia adelante con solidez en el trabajo y en la fe. Hay mucho trabajo aún para la siembra, pero el más importante es el de tu corazón. Tus manos son necesarias para el trabajo del Señor en la era de la nueva vida. No puedes esperar que el mundo te comprenda y que el dolor no te llegue. Cuando las llagas de las manos del Maestro sean puras en tus manos ociosas e inquietas, muéstrate respeto a ti mismo con solidaridad, el amor y la búsqueda íntima. Cada día trae una noche larga y muchas veces oscura del alma, que quiere marchar a mundos mejores y a momentos felices. Siendo artífice del amor, el Cristo siempre te espera. No te alejes del camino elegido, de la lucha que abrazaste y del amor del Maestro y por ende el del Padre. No te marches de las sendas sin luchar en tu interior, porque rescatáis almas para la fe y fe para la fuerza, fuerza para la lucha y lucha para el mejoramiento. Cantad con el hosana al Padre y haced de vuestras vidas un halo a Dios con el trabajo evangélico y la fuerza del Señor. No decaigáis, hermanos del alma, porque aquí resuenan las voces de los inmortales que no os abandonamos en la lucha. Por eso, tú no abandones. Teresa de Ávila. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido esta conferencia para una reflexión profunda de lo que somos y lo que habríamos de hacer. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros. La verdad, me he quedado con la boca abierta. Este repaso que habéis hecho. Bueno, la verdad es que me he llegado incluso a emocionar, ¿no? Fantástico. Muchas gracias. Sí. Esta última comunicación, la verdad es que da mucho que reflexionar porque ciertamente estar dentro de las redes espíritas, como bien sabemos todos, no es nada fácil. Y tampoco nadie nos dijo que iba a ser fácil antes de reencarnar. Y es una lucha, yo creo que más interna, más propia que no externa, ¿no? Y desde luego seguir en la senda es lo que tenemos que estar ahí, cueste lo que cueste, ¿no? Sí, porque muchas veces piensan que va a ser fácil, que por ser espíritas no nos va a costar nada. Y la verdad es que nos cuesta mucho. Mucho. La vida. Esta comunicación está en el libro de Nuevos Tiempos. Pues muy bien, la verdad me ha emocionado. Bueno, la verdad es que estamos ahora en un periodo en el que estamos esperando, entramos en un periodo de preguntas, que supongo que serán bastantes. Ainhoa las ha ido recogiendo, pero mientras... De momento el chat... Pensábamos que habíamos acabado. Esto, la verdad que había muchas cosas que podíamos haber añadido, pero el tiempo era limitado. Es limitado, sí. Por eso. Bueno, de todas formas, ante este desafío que es el espiritismo para los que estamos incluso dentro de la doctrina espírita, ¿no? Porque entiendo que realmente es la puerta estrecha. Y sin embargo, ¿qué ocurre desde el plano, no solo desde el plano físico, sino desde el plano espiritual, la irresponsabilidad del cierre de un centro, ¿no? Porque nosotros, claro, nos atenemos, es nuestro orgullo muchas veces el que nos domina, ¿no? Y parece que cerrar un centro es simplemente cerrar puertas y nada más. Pero desde el plano espiritual, ¿cómo se visualiza todo ese aspecto, ¿no? Pues el centro espírita nace desde la espiritualidad para el plano físico, no al revés. Por eso hemos hablado de la arqueología espiritual, porque todo está ahí ideado. Entonces, cuando nos enfrentamos a los compromisos, pero es igual un centro que esas instituciones que creamos durante 30 años y queremos tirar o derribar, y todo eso después contrae psicológicamente para la persona un choque emocional. Y muchas veces hace que esa misma persona se pierda a sí misma con ese choque emocional. Y también pierda a las personas que tenían que haber venido y haber sido ayudadas. Y eso es lo más doloroso,
que el trabajo que venimos a hacer se ha perdido, porque somos conscientes de la misión. No somos misioneros, sino tenemos una misión entre todos, una misión compartida, que es esparcir, como los 12 apóstoles o como los 300, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que cerramos un centro creyendo que, bueno, es que estos directores no valían. No, no valían para ti, pero valen para otros. Dividir construyendo, dividir amando. Es la manera de multiplicarnos. Dividir rompiendo es la manera de morir. Todos nos alegramos mucho cuando perteneces a un centro espírita, lo estás montando y llegan los espíritus superiores, elevados, los guías del grupo y te dicen, uy, estáis montando un centro de luz. Y tú dices, uy, qué bien, ¿no? Estamos aquí para iluminar, para dar luz. Luego, cuando se cierra la puerta, nadie piensa que lo que ha costado construir ese centro, los espíritus que están trabajando ahí, la asistencia que se está dando cada día, ¿dónde se va a dar a partir de ese momento? Porque hemos adquirido un compromiso. O sea, no es decir, es que yo he abierto un centro y ya está, no. Y no es solo abrirlo, es pertenecer. Si estamos perteneciendo a un centro es por un motivo. Y si yo pertenezco a un centro X y no me llevo bien con el director, tengo la obligación de ver cuál es el problema y desde dentro intentar cambiarlo, hablar, dialogar, como Pedro y Pablo, ser condescendiente. No decir mi orgullo, mi ego, qué equivocados estáis. El que ha montado un centro espírita, muchas veces los problemas vienen por culpa del director. Lo ve muy bien. Pero ese director es el que ha conseguido abrir el centro. O es el que está dando la cara y llevándolo hacia adelante, de mejor o de peor manera. Ya llegará tu momento. Ahora participa en la divulgación, en mantenerlo abierto, porque al fin y al cabo es un punto de luz donde muchos espíritus, familiares tuyos, familiares de otras personas que desencarnan, son asistidos y son ayudados. Y nos olvidamos de ese compromiso. Creemos que me voy del centro, abro otro o no abro ninguno y me quedo en casa leyendo yo solo que ya es suficiente. No se trata de crecer uno, se trata de que crecemos y hemos cogido el compromiso espírita para ayudar. Y eso no lo entendemos. ¿Hay alguna pregunta? No, no. Bueno, pues entonces yo sigo aquí haciendo comentarios, ¿verdad? Entonces, esa unión que tanto sacrificio cuesta, ¿no? Porque tenemos criterios tan dispares, ¿no? Que no es una cuestión doctrinaria, porque a fin de cuentas la doctrina es una. Espiritismo es uno, espiritistas somos muchos, ¿no? Entonces, esa necesidad de agrupar, de unir, ¿por qué es tan importante eso? De que estemos ahí haciendo piña, aún manteniendo nuestras diferencias. Porque las familias se separan y se empobrecen. Las familias que se unen traen mucha más alegría, traen mucha más diversidad y traen mucho más expansión en el trabajo. Se nos olvidamos que somos una familia espiritual. Entonces, cuando yo he explicado cómo el día de Pentecostés estaban 120 abajo, estaba María, estaban los hermanos de Jesús, estaban todos ahí reunidos en oración. La fuerza que se tienen muchos no es la de uno solo. Entonces, no es que se quiera uniformar a las personas, es que tenemos que ser condescendientes, tenemos que aprender a trabajar en equipo para hacer muchas más cosas. Aquel que no sabe trabajar en equipo, aquel que decide tirar, destruir, como los celotes, aquella persona tendrá que enfrentarse a la realidad espiritual después. Porque mira, aquel que puede callar, que trabajar menos, no destruye. Incluso aquel que es como un fariseo, que cuenta todo, que da su amor y no lo siente dentro, pero el que destruye, el celote, ese tiene un compromiso, es la piedra de escándalo. Entonces, la familia que rompe con el padre, que rompe con un hijo, los hermanos que rompen, ahí estamos viendo las mismas divisiones en el espiritismo. Partir una familia sabemos lo que es, pues eso. No se trata simplemente de que son palabras que decimos al azar. O sea, si en un centro espírita estamos hablando de caridad, de tolerancia, de amor al prójimo, y somos capaces de amar más a alguien que no conocemos que a alguien que tenemos al lado, o de no tener tolerancia, comprensión y poner en práctica lo que estamos diciendo que hay que hacer, somos unos hipócritas. ¿Cómo en mi centro espírita, que es donde debo poner en práctica lo que se supone que estudio, no lo hago? Y sin embargo, sí me ennoblezco de hacerlo en la calle, porque soy mejor que los demás. El haz de varas somos todos juntos, porque tenemos un compromiso
No es que ahora hemos decidido estar aquí en el espiritismo porque sí. El espiritismo estaba empezando a desvirtuarse y tenemos la necesidad de estar todos en unión, porque ahora el mundo está entrando en regeneración. Es un punto de inflexión muy importante para muchos espíritus y para muchos espíritas y no se acaba de entender. No se trata de que vamos a una existencia más o a dos o a tres. Se trata de que lo que nosotros no hagamos por cambiar el mundo a mejor va a empobrecer y va a desfavorecer no solo a nosotros, sino a muchísimos espíritus. Porque cada luz, como hemos dicho antes, que se apaga, cada momento que dejamos de ayudar a alguien, detrás de ese alguien hay mucha más gente. Cuando yo en la calle le doy una limosna, por llamarla de alguna manera, a alguien, esa limosna a lo mejor está alimentando una casa de 5 personas. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Nuestro ego va por encima de nosotros. Hay algunos compañeros que a través del chat os dan las gracias y la enhorabuena por tan buen repaso sobre el espíritu de la verdad. Tenemos 2 manos levantadas, así es que pasamos la palabra a Raquel. Adelante, Raquel. Hola, buenas tardes. Aún estoy emocionada, me ha gustado muchísimo. Estoy encantada con la conferencia que habéis dado, me ha venido muy bien. ¿Cómo se puede ser que aun tolerando las decisiones de un director de un centro, aun intentándole hacerle ver dónde está el ideal y dónde está la base de lo que es la espiritualidad y se cierra en banda y no quiere, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Yo no quiero separarme del centro, pero veo que se me cortan las alas, por así decirlo. Y aunque yo llevo actividades en mi casa como clandestina, pues no sé si estoy haciendo bien. Cuando uno ya tiene la fuerza necesaria, puede hablar con el director del grupo y sin necesidad de enfadarse, decir, quiero volar, quiero probar nuevas cosas, dejarse puertas abiertas. Siempre digo que el que se quiera ir, que se vaya, pero que no arrastre a los otros consigo, que no arrastre y divida el grupo, sino hablar con la persona que lleva el centro y decirle, mira, necesito volar algún tiempo, ver qué puedo hacer yo sola. Si realmente os siente la doctrina y tienes que volver, te recogerán con los brazos abiertos, porque es como lo hacía Jesús, la oveja perdida. Pero a lo mejor tú multiplicas con sus aprendizajes y con los nuevos aprendizajes, manteniendo esa relación de amistad, de cariño, de compañerismo. Así deberíamos ser. Muchas veces cuando uno se va del grupo va con la crítica, destruyendo al resto de los compañeros. Y eso es lo que no se puede hacer. Ahí es la equivocación. Uno se tiene que marchar para crecer. Pues no pasa nada. No, Es que absolutamente nada. yo creo que las bases de mi centro como que se han perdido y no siguen lo que hay que seguir. No, es lo que he aprendido toda mi vida. Yo llevo desde el año Todos los 2004. centros, Raquel, pasan momentos mejores y momentos peores. No sabemos las condiciones de ese director. Pero si tú ahora mismo eres la persona que eres, también es gracias a ese director. No, bueno, Entonces, sí, no, porque ella fue después. sí, pero Ella si vino confiamos, después. estamos en los lugares a veces que nos toca estar para aprender. Sí, eso sí. Tú has crecido. Tú llega un momento en que dices, bueno, yo aquí ya no aprendo, vale, muy bien. Pero como dice Loli, esto es como un matrimonio. ¿Me voy a pelear o vamos a aguantar? No, vamos a dialogar. Oye, ya no hay amor, pasa esto, pasa lo otro, necesito crecer, necesito... Pero ¿por qué necesitamos siempre llegar a la violencia? ¿Por qué tenemos que llegar a irnos con resentimiento? Tenemos que hacer las cosas con amor. Coger, que nos entiende, no, pero que en nuestro corazón, no en el suyo, no te va a importar lo que quede en el suyo, pero que en tu corazón no quede resentimiento. Por eso digo que eres lo que eres también gracias a ese centro, a esas personas que de alguna manera han estado ahí, aunque no haya sido al principio. Pero entonces, si decides irte, que te dejes siempre las puertas abiertas, porque no sabes si el día de mañana a lo mejor te pueden necesitar. Y jamás arrastres a otros compañeros, nunca. Bueno, para nada. Es que lo estoy sufriendo yo sola, ¿eh? O sea, realmente
lo estoy llevando en mi interior porque yo no quiero, no. Dialoga, dialoga con ellos, toma aire, date un tiempo, aprende y después ya verás las cosas con claridad. Y ora para que te dé la espiritualidad superior, te dé esas necesidades. A veces tenemos que irnos y crecer en un nuevo grupo, montar nuestro propio grupo, nunca con resentimiento, Raquel. Piensa que Muchísimas gracias, de verdad. uno no se va nunca del espiritismo, ¿eh? No, es que lo Porque llevo lo llevamos dentro. dentro. O sea, es que a mí me salvó la vida, literalmente y palabra por palabra, me salvó la vida. Yo tuve un momento de intento de suicidio y el espiritismo me salvó la vida. Entonces, le debo la vida, no es otra cosa. Y romper con mi casa es como pues, me sienta fatal. Bueno, Todo se ha Acuérdate, dicho. no rompas. acuérdate de lo bueno y hazlo con amor. No rompas, toma aire y Descansa. descansa. Muchísimas gracias, de verdad me ha encantado, me ha llegado al alma. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Merche, adelante. Bueno, en primer lugar, pues daros la enhorabuena, me ha encantado, la verdad que me ha encantado, también me he emocionado mucho y bueno, quería compartir un poco, ¿no?, el tema este de que estáis hablando. Yo entiendo que las personas que abren centros o destruyen centros o arrastran a sus compañeros no han entendido, no han comprendido lo que es realmente el espiritismo. No saben lo que es verdaderamente una casa espírita, porque cuando tú entiendes, comprendes que una casa espírita es un foco de luz, es una casa de salud, cuando tú comprendes todo lo que se mueve más allá de esas cuatro paredes, el trabajo que desarrollan los espíritus a través del esfuerzo que nosotros mantenemos en tener unas puertas abiertas, no solo para las personas físicas y los desencarnados, porque el mundo fluctúa, el físico con el espiritual. Cuando tú llegas realmente a comprender eso, yo cuando oigo según qué cosas, entiendo que esas personas no saben lo que verdaderamente es un centro espírita, no Pero, saben realmente. Merche, no solamente son centros espíritas, son federaciones, son muchas cosas las que intentan destruir. A más grande es el centro, la federación, las confederaciones, a más grandes son, más intentan destruirlo todavía. Y se destruyen desde dentro, eso es lo complicado. De todas formas, tampoco estamos aquí juzgando a los que lo hacen, ni mucho menos. Estamos hablando. Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero claro, nosotros tenemos que plantear un problema actual dentro del espiritismo y tenemos que intentar mediar para que esto no suceda, o si está sucediendo, a ver cómo lo podemos solucionar, porque es un problema que está dentro del espiritismo ahora mismo. Como dice Lori, hay federaciones, hay instituciones internacionales, hay centros espíritas que entre ellos se están separando. Entonces, lo que no puede ser es que vayamos todos hacia Cristo y cada uno vaya por un camino y que encima vaya tirando palos a las ruedas de los demás. Ese es el problema. Porque si cada uno va por su camino, no se mete con los demás, no pasa nada. No estaríamos aquí hablando de esto. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y dejo tiempo para que otras personas puedan también preguntar. Tenemos otra mano levantada. Gilda, adelante. Sí, gracias Loli y Manuel, me ha gustado muchísimo, fantástica desde el principio hasta el final, me ha gustado muchísimo, ¿no?, toda la conferencia. Entonces, mi pregunta es, que me la he hecho alguna vez y mira, y ahora a ver si me lo aclaráis. ¿Por qué Jesús, o se sabe, o el Espíritu de verdad dijo algo? ¿Por qué Jesús nació entre los judíos y no pues, por ejemplo, en la India o en algún otro? Porque era el único monoteísta, la única religión monoteísta de aquel momento. Por eso era tan importante fijar las bases del monoteísmo, porque pasamos de creer en los elementos a creer en muchos dioses. Entonces, en aquel momento no había ningún pueblo y tan cabezón y con tanta fuerza para continuar adelante para el monoteísmo. Hoy en día prácticamente el monoteísmo sigue estando en la mitad de la población, pero
Hay, por ejemplo, vamos a la India y tienen muchísimos dioses. Sí. Entonces, Vale, todavía vale. no se ha conquistado en la mitad del planeta. Era necesario nacer en el punto exacto y que estuviese preparado de manera exacta. Es que me había parecido entenderlo cuando lo has explicado y eso, pero aquello que no me ha quedado muy claro. Vale, perfecto. Sí, ahora sí que lo entiendo. Por Vale, eso hemos gracias. hecho mucho hincapié sobre todo en lo del monoteísmo. Sí. Porque si hubiese nacido en cualquier otro lugar pueden creer en la encarnación, pero no son monoteístas. Puede haber Claro. muchas cosas que coincidan, pero era muy importante empezar con una base de un solo Dios. Sí. Vale. Perfecto. Ahora ya sí que me ha quedado claro. Gracias. No sé si la Ainhoa tendrá más preguntas, pero hay un toque de queda. Sí. Os damos 10 minutos de nuestra vida. Sí, porque hay un toque de queda y tengo que llegar todavía a mi casa. Ana levantó la mano y si os parece, con Ana concluimos. Sí, vale, perfecto. Yo bueno, y me pongo la imagen también. Sí, por Me ahora gusta ya que os veáis. claro. Ahora, yo solamente quiero deciros una cosa. Felicidades, de verdad. Ha sido una conferencia con mucha profundidad. Me ha encantado todo el recorrido que habéis hecho del ser, en definitiva, de ese despertar del ser humano, vuestra exposición, vuestra reflexión, que nos ha de pensar a todos, no solamente como espiritistas, sino como espíritus en evolución también, ¿no? Y nada, felicitaros de verdad, de todo corazón. Ya lo sabéis que, de verdad os lo digo, solamente no quiero ocupar espacio porque seguramente habrá más preguntas, pero os tenía que decir... No da tiempo. Tenemos un problema, Pues que tenemos todavía que desplazarnos y claro. tenemos toque de queda. Sí, tenemos unas leyes humanas que tenemos que cumplir. Que cumplir, exactamente. Pues Hay que nada, de cumplir. verdad, muchas gracias y un beso muy Gracias, Ana. grande. Un abrazo. Bueno, y como... ¿Ya? Como que tienen que desplazarse y de momento invisibles todavía no sois. No. Quisiera recordar los tres libros que tienes aquí psicografiados, de donde has sacado esa comunicación. Es transformación renovadora, la revolución del ser y nuevos tiempos. Y recordaros que si queréis pedirlos, tenéis que hacerlo en la editora Mies de Amor, que por internet no se pueden. Sí, pero el último libro, Nuevos Tiempos, por consejo de la autora espiritual, está gratuito en internet. Si ponéis Nuevos Tiempos, Dolores Martínez, Joana de Angelis, ese está para descarga gratuita en internet. Muy bien, pues estupendo. Y además deciros que lo que de esta editorial está, digamos, al servicio de la Mansión del Camino, ¿no? Es decir, que todo lo que aquí se vende va destinado a la Mansión del Camino. Todo Pues muchas absolutamente. gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Manuel, ¿te apetece hacer la oración de cierre? Nos parece que ya he hablado mucho. Pues... Venga, por supuesto. Querido Maestro Jesús, este grupo de amigos que se han unido hoy para aprender un poco más de ti, para interiorizar en nuestros compromisos espirituales, agradece la presencia de tus emisarios entre nosotros. Agradecemos a todos los que han estado aquí, en el plano físico y en el espiritual, porque nos hemos alimentado de ellos, porque hemos aprendido con ellos y porque han compartido este tiempo tan importante para nuestro alimento espiritual. Que la paz del Padre esté siempre con nosotros y que seamos capaces de entender y de comprender la profundidad de aquello que hemos intentado exponer. Te agradecemos de todo corazón, Padre, y a todos aquellos que nos han escuchado, porque nos hemos podido unir una vez más bajo el auspicio de la espiritualidad, como aquellos amigos que en tiempos pasados se reunían en las catacumbas hablando de ti. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de trabajar en tu nombre.